Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusivo a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana que para variar hemos tenido muchas noticias en la economía. Tuvimos cifras de crecimiento definitivas para el año pasado, 2.6%. También tuvimos la promulgación de la reforma de pensiones. Pero vamos a partir con números que tienen relación con la salud, que tienen que ver con las ISAPRES, que tienen que ver también con FONASA y la masiva migración de afiliados de ISAPRES a FONASA. Pasamos a revisar la primera gráfica para ir entendiendo qué está sucediendo en la salud de nuestro país. Hoy FONASA tiene 16.752.189 afiliados, el 83% de la población. Vamos a la siguiente gráfica, seguimos entendiendo un poco lo que está sucediendo en la salud. Solamente el año pasado FONASA sumó 522.000 personas más, de las cuales 162.000 vienen de las ISAPRES. Vamos con la siguiente estación. En contrapartida, o más bien confirmando estas cifras respecto a FONASA, en 3 años FONASA sumó 1,5 millones de personas a razón de 42.000 personas por mes, a razón de 1.500 personas por día. Y ahora sí, el cara y sello lo vemos en la siguiente gráfica, lo que está sucediendo en las ISAPRES. 800.000 personas han salido de las ISAPRES en 6 años. La gran mayoría ha migrado a FONASA, sobre todo población más joven, población menos riesgosa, y por 3 razones fundamentales dicen en el rubro del asegurador de salud. Y lo vemos en la última gráfica que hemos preparado en torno a este tema. ¿Por qué se producen estos cambios? La crisis que está enfrentando el mercado de las ISAPRES, la incertidumbre que se ven insertos los afiliados, también la ley corta que ha llevado a fuertes alzas en los planes de salud en nuestro país, consecutivas alzas que ha llevado a muchos, también con la incertidumbre económica, a definitivamente salir y optar por FONASA. Y también el fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud, incluso con medidas que se van a tomar, nuevas modalidades de cobertura que se van a tomar y van a ser informados en los próximos meses, que están llevando a mucha gente a elegir FONASA por sobre las ISAPRES. Eso es lo que tiene que ver con salud. Seguimos con otros temas aquí en Mirada Económica y le hago la siguiente pregunta. ¿Qué medio de pago usa usted cuando va al supermercado o a la farmacia? Sin duda, lo más usado es el efectivo y la tarjeta de débito. Pero ojo, el Banco Estado ha iniciado una cruzada para masificar el pago a través del teléfono. Hay otras tecnologías que también alistan su entrada al mercado. Ponga atención. De seguro, hoy día usted paga así. Pero a futuro, todo lo haremos con el teléfono. O al menos eso esperan en el Banco Estado, que esta semana lanzó uno de sus productos estrella. Hablamos de RUTPay, una aplicación gratuita que permitirá a todos los chilenos pagar en el comercio desde el teléfono mediante un código QR. RUTPay es una evolución de la cuenta RUT. Hace años, cuando sacamos la cuenta RUT y cuando salió a los clientes, masificamos el uso de la tarjeta y dimos espacio a clientes que otros bancos no recibían para que pudiesen tener acceso a un servicio financiero. RUTPay es la evolución. Pasamos del plástico al uso de una billetera digital. Una política de inclusión financiera, ya que 10 millones de personas hoy ya pueden usar esta forma de pago, cifra que llegará a 16 millones en las próximas semanas. Si bien varios bancos ya tienen tecnologías similares, la gran diferencia es que la del Banco Estado es gratis y suma además una serie de cupones de descuento. Para tenerla, solo basta descargar en su teléfono la aplicación RUTPay e ingresar con su clave de internet para luego pagar utilizando esta tecnología. Uno siempre anda con el celular en la mano, entonces el hecho de no andar con la tarjeta física igual para mí sería mucho más fácil. Que igual es un poco peligroso porque finalmente te pueden robar el celular, así como también pasa en la micro. Para mí, mala idea. ¿Por qué? Como soy tercera edad, mi teléfono con tapita, que tiene los números grandes. ¿No puede instalar aplicaciones? No, nada, ni por internet, porque me han ofrecido, no, váyanse al diablo, nada de internet. Y claro, uno de los grandes desafíos es la seguridad y, cómo no, la brecha tecnológica. Es que para muchos adultos mayores, hoy migrar desde el efectivo o el débito hacia el teléfono puede resultar complejo. Sebastián está en la otra vereda y hoy paga hasta las compras del supermercado desde su celular. Hay todo un tema de protocolos de seguridad con el teléfono, verificáis con tu cara en el caso del iPhone, por ejemplo. ¿En qué lo he usado? En el supermercado, en un almacén.
Según un sondeo de Ipsos, un 46% de los chilenos utiliza alguna billetera digital, una cifra aún lejana al 63% que emplea transferencia electrónica y ni hablar del 92% que paga con débito. La tecnología, de todas maneras, sigue avanzando a pasos agigantados y hoy ya se habla de pagos invisibles y hasta biométricos, es decir, pagar el supermercado con alguna característica física, como la huella o reconocimiento facial. Es decir, un cliente que está logado dentro de la marca puede entrar en cualquiera de sus supermercados y adquirir todos los productos que quieran sin pasar por la caja. Herramientas que están al servicio del consumidor y que apuntan a utilizar cada vez menos el dinero en efectivo. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Vamos a hablar de pensiones, de la recién promulgada reforma de pensiones. Justamente para profundizar en esta reforma estamos en contacto desde la Comuna del Bosque con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, siempre un gusto, un placer tenerla aquí en la pantalla de nuestro canal de noticias. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto saludarte, Andrés, desde la Comuna del Bosque, donde estábamos recién conmemorando el Día de la Mujer. Sí, ministra, a ver, lo primero... O el mes de la mujer, más bien. El mes de la mujer, claramente. Ministra, este va a ser, a su juicio, claro, queda un año de gobierno, el gran legado del gobierno para muchos de las reformas importantes, lo dijo siempre el presidente, esta es la más importante. ¿Va a ser el gran legado a jugar por el baile hoy día cuando se promulgó? Parece que sí. Mire, yo creo que realmente esta reforma es muy importante, tanto como parte de lo que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha podido impulsar en el país, como también para el país en sí, porque hay que recordar que llevaba más de 10 años en una tramitación que fue realmente en muchos minutos de una complejidad extrema, varias veces estuvo a punto de caerse, en los gobiernos anteriores no hubo acuerdo, y yo diría que estuvo hasta el último momento en serio riesgo de ser aprobada. Entonces creo que es una reforma muy importante, más no es la única, ¿no? Sí. Sin duda las 40 horas y el salario mínimo tienen una alta valoración ciudadana, como el pago de la deuda histórica de los profesores o la ley del pago de las pensiones de alimentos. Entonces se conforma un cuadro donde las principales reformas tienen un carácter social, que son el legado del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que tiene que completarse con este periodo que nos queda, que es un cuarto del periodo del gobierno. Sí. Ministra, para usted en lo personal, usted fue subsecretaria de Previsión Social de la presidenta Bachelet, usted siempre, y hemos conversado en este programa muchas veces, el tema previsional está de sus temas quizás que han marcado su carrera. En lo personal, ¿este quizás de lo más importante que usted le ha tocado participar? Sin duda, Andrés. La verdad es que sí, yo llevaba como 10 años en el tema previsional. Antes me dedicaba a otro tema, que era la tributaria, claro, con anterioridad. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet me introduje en este tema previsional, estuve aportando en la reforma como subsecretaria, en la reforma que se vio frustrada en ese momento. En el gobierno del presidente Piñera fui parte de los equipos técnicos de la oposición que también contribuyeron en el debate, que también se vio frustrada esta reforma, y ahora como ministra del Trabajo y Previsión Social me ha tocado trabajar en conjunto con el ministro de Hacienda en esta tarea, y yo lo que le podría decir es que es como un desafío personal, político, profesional y de convicción, creo que el más importante que me ha tocado hasta el momento en mi carrera. Sí, ministra, ¿se cierra el tema previsional? ¿Usted cree que queda abierto? Usted lo ha mencionado muchas veces, ¿no? Hay muchos elementos de esta reforma que a usted no le gustan mucho, o hubiera pensado en otros elementos distintos. ¿Se cierra el tema previsional? ¿Usted cree? Mire, creo que lo más importante que en vez de estar esperando o abriendo nuevos debates, porque de lado y lado quedaron ciertas sensaciones de que se quería avanzar más en algún sentido o en otro. Hoy día en lo que estamos abocados es directamente la implementación. Lo que venga después, yo lo he dicho antes, la ciudadanía, el pueblo de Chile lo va a decidir, ¿no? Que otros cambios se pueden introducir. Pero como bien hoy día también lo decía el presidente, aquí se genera una base distinta, que es tener un seguro social. Y eso es un cambio muy contundente que nos hace entender el tema de pensiones en un contexto de la seguridad social que antes solamente se miraba desde una perspectiva individual. Entonces, se abre espacio luego para profundizar algunos pilares, para generar algunos cambios, alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, entre distintas instituciones que pueden prestar servicio a la comunidad, pero esos son debates posteriores a lo que el presidente Boric nos ha mandatado hoy día, que es implementar de manera eficiente la reforma, que es una tremenda tarea
técnica y que no puede tener fallas. Así que en ese esfuerzo estamos. Sí, ministra, usted me mencionó el concepto de la implementación, que no va a ser fácil, va a ser larga. Partamos primero por el 7%. Para quienes nos ven a través de la pantalla de las 24 horas, sí. Esto va a ser gradual, de cargo del empleador. Para ir explicando un poquito, que eso es lo medular, donde estuvo principalmente la discusión, el tema de la implementación, que no es menor. Sí, lo primero, señalar que como se promulgó hoy día la ley, lo que corresponde es que vaya a la Contraloría General de la República en los próximos días, para luego proceder a su publicación. Desde que la reforma se aprobó y salió despachada en la Cámara de Diputados, nosotros ya constituimos cerca de 15 equipos de trabajo que están siguiendo las áreas normativas de la ley. Hay que dictar muchas normas de carácter general por parte de la superintendencia, normas institucionales, por ejemplo, hay que fortalecer el IPS, crear el Fondo Autónomo Previsional, formas de comunicar los beneficios a la ciudadanía para que puedan acceder a ellos y otro tipo de tareas que tienen que ver con cosas que son conexas pero también contribuyen a tener mejores pensiones, como la del seguro de cesantía, que va a crear un seguro de lagunas previsionales. Entonces, si el proyecto de ley se aprueba dentro del mes de marzo, lo primero que va a ocurrir es que en el mes de mayo va a empezar a operar el primer beneficio, que es precisamente el seguro de lagunas previsionales. En el mes de agosto va a empezar la cotización del empleador con un 1%. Este 1% se va a ir integrando en un plazo de hasta 9 años, ¿cierto?, que podría verificarse con una ampliación de 2 años más, o sea, hasta 11, en caso de que desde el 4º año en adelante se viera que las condiciones económicas sí lo requieren. Pero como hemos ido recuperando crecimiento, controlando inflación, en buena medida gracias a las decisiones adoptadas por el Banco Central como ente autónomo, nos parece que la economía debiera ir con mayor fuerza hacia adelante, con mayor fuerza hacia el crecimiento y por tanto podríamos estar en condiciones de ir incorporando la cotización en el mismo calendario que establece la ley, que es en 9 años. Sí, además, Andrés, solo para colocar un dato complementario, en el caso de las pymes hay que recordar que las pymes, por otro lado, venía corriendo este año la alza de la tasa de impuestos, más bien dicho, la normalización de la tasa de impuesto de primera categoría, el impuesto a la renta, que había sido disminuida durante la pandemia y que luego había experimentado solamente un alza, ¿no? Y estaba cerca de un 12,5, entonces les correspondía de golpe casi el doble de la tasa, lo que el presidente dispuso que se prorrogara nuevamente para que las pymes pudieran incorporar la cotización previsional en forma paulatina y no sufrieran tanto impacto en sus costos. Sí, ministra, se ha hablado mucho también una vez aprobada la ley en todo este periodo del impacto o eventual impacto en el empleo. ¿Cómo lo está asumiendo el gobierno? Porque se suma, usted lo mencionaba al inicio, el tema de las 40 horas, el sueldo mínimo. Se va a abrir una discusión, lo ha dicho el presidente, una de las prioridades este año, el tema de la ley de sala cuna universal. ¿Qué impacto va a tener esto en el empleo? Sí, sala cuna, sí. Sí. Bueno, lo primero señalar que lo que se ha hecho es implementar todos estos cambios con gradualidad. Es una primera medida, ¿no? De hecho, hay que recordar que el salario mínimo desde julio del año pasado recién alcanzó los 500.000 pesos. Ahora en el mes de enero se reajustó por IPC en los meses que transcurrieron, quedando en cerca de 510.000 pesos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, hay una gradualidad en los cambios. En las 40 horas nosotros hemos disminuido 1 hora de la jornada laboral y este año la ley no obliga a disminuir hora, sino que el próximo año, el 26 de abril del 2026, se disminuirían las 2 horas siguientes, sin perjuicio de que ojalá que todas las empresas que puedan adelantarse lo hagan, porque es una buena cosa para la ciudadanía, para las personas y para las familias. Entonces, la primera medida ha sido adoptar todos estos cambios con gradualidad. Y junto con eso, producto de los esfuerzos que se han hecho en el tema económico, lo que hemos visto es que, no obstante los cambios, lo que ha ocurrido es precisamente que ha disminuido la desocupación y ha disminuido la informalidad. Entonces son tareas que se han ido desarrollando de conjunto, donde uno ve que hay una valoración mayor por el trabajo formal, ya sea desde el punto de vista del crecimiento de las remuneraciones reales, como por otro lado por la reducción también de la jornada laboral. Pero un tercer elemento, y con esto termino, perdone lo larga de la exposición, es que este año el presidente también nos ha mandatado a llevar adelante la modernización de los subsidios al empleo. En alguna oportunidad lo habíamos conversado. Hoy tenemos un esquema de subsidio al empleo que está, yo diría, un poco anquilosada en parámetros que ya no surten ningún efecto, no mueven la aguja del empleo. Entonces se hizo todo un rediseño para generar una herramienta desde la política pública que entregue mayor flexibilidad, que entregue montos que sean más actualizados y que sea por periodos que sean más razonables. Y eso es lo que se va a llevar a discusión apenas el presidente defina la fecha de su ingreso al Congreso.
pero estamos generando esta institucionalidad más moderna de subsidio al empleo a fin de que te cuente un poco de los desafíos que tenemos en el presente, ¿no? Porque son subsidios que se crearon en la década del 2000 y que quedaron un poco desfasados en la realidad del mercado laboral actual. O sea, usted descarta de alguna forma que esto, la gradualidad, signifique al final, que tenga gradualidad, significa un impacto menor en materia de empleo en nuestro país. Mire, en la conversación con las grandes empresas, si uno observa, dado que la cotización del empleador estaba propuesta desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, de alguna u otra forma ya se encontraba incorporada, ¿no?, en las perspectivas económicas de las empresas. En el caso de las pymes, que una gradualidad en la cotización igualmente les pudiera afectar, lo que se hizo fue tomar precisamente la medida de mantener al 12,5% la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría que se paga por la utilidad del impuesto a la renta. Por tanto, son medidas que se van compensando. De otra forma, lo que habría ocurrido es que habría subido la tasa de la impositiva y además el aumento de la tasa de la cotización. Entonces nosotros esperamos que con esta gradualidad y con los cambios en general en economía, que han permitido, como señalaba, promover con mayor fuerza la inversión, para eso el Gabinete de Procrecimiento y Económico que ordenó conformar el presidente Boric ha sido muy importante. El control de la inflación, que a veces parece que se nos olvida, pero hace 2 años atrás estábamos con un 14% de inflación, han sido cosas que han ido contribuyendo, ¿cierto?, a que el crecimiento siga potenciándose y estamos con viento a favor, ¿no? Yo creo que es importante porque eso incide directamente en el empleo. Sí, ministra, hablemos del préstamo, este préstamo reembolsable, 1,5%, de este 7% sí. va este préstamo, y aquí ha dado para todo. Algunos dicen que aquí se puede abrir la posibilidad de un manotazo de parte del Estado, que esto podría tener un efecto en el gasto público, en pensiones, que puede ser inabordable. ¿Cómo se trabaja eso para que al final este préstamo, este pilar que se crea de alguna forma, sea abordable para el Estado y que no signifique también, social? Porque muchos miran al otro lado de la cordillera y dicen, no, va a pasar lo mismo que en Argentina. ¿Por qué no va a pasar lo mismo? Sí. Mire, yo he escuchado una cantidad importante de caricaturas que buscaban infundir cierto temor para efectos de que los cambios no se produjeran. Lo que les puedo señalar es que están todos los resguardos en la propia ley establecidos y que dicen relación con cosas bien concretas. En primer lugar, el registro de este 1,5% se hace, digamos, con total transparencia, ya que los afiliados van a poder mes a mes constatar en sus cartolas online tanto lo que ellos aportaron en su 10% como lo que su empleador aportó, yendo una parte a la capitalización individual y otra parte a este seguro social en sus 2 derivadas, la transitoria y la permanente. Por otro lado, todo esto queda respaldado con la emisión de bonos que quedan depositados conforme a las normas que regula la materia y que quedan además garantizados por el Estado. En tercer lugar, quisiera señalar que hay gente que tiene mucho temor porque esto sería un fondo autónomo previsional y trata de asimilar esto a inversiones en el Estado, ¿no? Yo les quisiera decir que hoy día las propias AFP invierten en bonos estatales. El 20% de la plata de las AFP. Entonces eso es entre un 21 y un 22%. Sí, entonces eso es algo que ya ocurre y nunca se ha perdido un peso. Aquí en la dictadura, cuando se impuso el sistema de pensiones, a la gente se le dijo, le vamos a dar un bono de reconocimiento. En esos tiempos, como no existía la OECD, las normas contables que llevaba el país no registraban esos pasivos, e igualmente a todas las personas se le han devuelto esos recursos. Entonces yo creo que más que seguir infundiendo temor, lo que hay que tener es las medidas que se adopten, tienen que ser realmente una muralla china que permita que se resguarden debidamente los fondos previsionales, y en eso es lo que hemos estado trabajando. Y solo para terminar la idea, la propia ley contempla cada 3 años la realización de estudios actuariales con una proyección de 70 años, a efecto de ver precisamente el comportamiento del Fondo Autónomo Previsional, del pago de los beneficios y de la rentabilidad asociada. Así que realmente está todo bastante resguardado, tiene cerca de 6 niveles de control. ¿La idea de un inversor público queda cerrada para el gobierno o van a seguir empujando como sector a futuro esta idea? Mire, lo que se decía en el futuro, yo como he señalado, el pueblo de Chile lo definirá. Nosotros planteamos originalmente la idea de un inversor público, creemos que puede ser una posibilidad para generar una verdadera competencia y una verdadera libertad de elegir, que ha sido parte de los mismos eslogan que ha levantado la Asociación de FP, ¿no? Pero bueno, si se presenta ahora o se presenta más adelante, es una decisión que le corresponde al presidente de la República y yo en eso
me ordeno en lo que él disponga. Sí, ministra, usted en lo personal incluso se la ha comparado a ese, no le voy a preguntar por candidaturas, oiga, pero no, porque este es un programa de economía. Pero quiero preguntarle por esa figura. Usted mencionaba, por ejemplo, a la presidenta Bachelet. Fue la que impulsó el Pilar Solidario hace prácticamente 17 años, la primera gran reforma al sistema. A usted se lo ha comparado mucho con la figura, incluso dicen se parece a Bachelet. Y usted es protagonista principal de esta primera gran reforma al sistema contributivo. ¿Cómo toma usted esa comparación? ¿Cree usted que se parece a la presidenta? Sí, yo estos días he estado pensando harto en eso porque me lo han preguntado muchas veces. La verdad es que como que antes no me había dado cuenta y ahora como que le he encontrado que parece que tenemos como un aire, claro. No, mire, siempre es un honor. La presidenta Bachelet, un tremendo liderazgo, pero evidentemente ella es... O sea, yo la miro hacia arriba, le tengo mucha admiración, así que me honran con esas palabras, pero lo tomo con modestia, porque no, en realidad, mire, ella ha sido presidenta de Chile, ha sido dirigente internacional de nuestro país, un tremendo liderazgo. Ojalá algún día pudiera una persona, ¿cierto?, compararse o decir... He hecho lo mismo que la presidenta. Para mí toda mi admiración hacia ella. Sí, usted ha sido clarita, es decir, que lo que diga el partido al final define un poco lo que va a ser la suerte de usted. Pero para cerrar el tema previsional, ministra, ¿qué le faltó a su juicio, a usted en lo personal? ¿Qué le faltó a esta reforma? Sabemos que se avanzó, sabemos que costó, pero a usted en lo personal, ¿qué le quedó faltando? Mire, a mí me habría gustado que el seguro social hubiese podido ser de mayor envergadura. Las condiciones políticas no lo permitieron porque la oposición tiene una mayoría, pero creo que es un gran avance para el país. Y en términos de institucionalidad, en lo personal y no tan personal, porque hablo como desde mi rol de ministra de Estado, como el gobierno también lo ha señalado, nosotros queríamos terminar con las AFP y no lo pudimos hacer porque no tenemos una mayoría parlamentaria que lo sustente. Muchas veces la ciudadanía se manifiesta promoviendo una eliminación de las AFP, pero sus representantes en el Parlamento no están de acuerdo necesariamente con quienes los eligieron. Entonces yo creo que es algo que hay que atender, porque en una democracia representativa es evidente que quienes nos representan en el Parlamento debieran representar las ideas que los ciudadanos y ciudadanas tienen. Al final, ¿cree usted, ministra, que los retiros previsionales terminaron sosteniendo las AFP en la discusión, incluso en la gente, terminaron afirmando aún más a las AFP en esta discusión previsional? Yo creo que en nuestro país, como hay un sistema económico neoliberal, no solamente se expresa en las instituciones y en las leyes, sino que muy culturalmente, Andrés. Y eso tiene distintas expresiones, ¿no? Como el con mi plata no, y todo lo que se señalaba, como si no todos fuéramos a envejecer, ¿no? A veces uno piensa en esto, siendo un tema civilizatorio tan importante, en que cómo un país va a dejar olvidado a sus adultos mayores. Pero bueno, yo creo que este es un buen avance, no es, como lo ha dicho el mismo presidente y yo lo he reiterado, todo lo que queríamos, y creo que si tuvimos que ceder, lo hacemos por Chile y los chilenos, y eso es lo relevante. Nos honra si esas son las razones, ¿no? Pero la mayoría parlamentaria para hacer cambios y transformaciones es muy relevante para un gobierno, muy relevante, para poder llevar adelante las transformaciones que le promete a la ciudadanía en su programa. Ministra Janet Jara, le agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo de materia previsional tan importante y la esperamos una próxima vez aquí en el estudio de Canal 24 Horas. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, me despido desde la Comuna del Bosque, que está muy bonita, como le contaba, celebrando el mes de la mujer. ¿Última entrevista como ministra? ¿Acá por lo menos? No. No sabemos todavía. Ya, gracias, ministra. Un abrazo. Para nada. Ya. Esperemos que no. Ya, gracias, ministra. Un abrazo. Chao, chao. Vamos cerrando Mirada Económica con la risa de la ministra Jara. La última pregunta, si era la última entrevista como ministra. Claro, se le menciona como candidata presidencial del Partido Comunista. Eso está por definirse. Vamos cerrando. Nos vemos en la próxima oportunidad en una nueva edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.